Dice, yo Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Cuándo comenzó la tribulación? Cuando Jesús ascendió. ¿Y cuándo va a comenzar la gran tribulación? Cuando el hombre de pecado se manifiesta. ¿Ah? Cuando se manifieste el hombre de pecado. O nosotros también podemos pensar, cuando la iglesia sea arrebatada. Pero bueno, eso ya después lo vamos a ver según las distintas posturas, pero sí seguro que cuando se manifieste el hombre de pecado, va a suceder. O sea que nosotros vivimos en una etapa de ¿qué? De tribulación. Por eso tenemos la gracia. Y vivimos en una época donde abunda el pecado. ¿Por qué decimos que abunda el pecado? Porque hoy en día la gente peca y no se lo castiga y no más. Entonces la gente cree que tiene permiso para pecar. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Juntamente con la tribulación y la hora de la oscuridad es lo que vivimos. Pero juntamente con esto, como es una hora muy fea la que vive el mundo, en la que la persona hace lo malo y no es castigada inmediatamente, sino que Dios es paciente, tenemos la época de ¿qué? De gran gracia. Porque cuando sobreabundó el pecado, ¿abundó qué? La gracia de Dios. Entonces yo tengo que hablar, muchas veces a nosotros se nos dice, hablamos de la ley y de la gracia. ¿Por qué se vivía antes se vivía en un estado permanente de ley y hoy vivimos en un estado permanente de gracia? Porque, ¿qué decía la ley? El alma que pecare, esa morirá. ¿Y por qué el pueblo de Israel, el pueblo judío, no moría? Pero sí Dios los mandaba a justiciar a otros pueblos que se rebelaban contra Dios. Porque Dios los envió al pueblo de Israel a justiciar a todos los cananeos. ¿Recuerdan ustedes? Les estaba diciendo. Entonces vivimos en una época donde estamos en estado permanente de gracia. ¿Cuál es el estado permanente de gracia? Es un estado permanente en el que Dios perdona. ¿Por qué? Dios no castiga inmediatamente la maldad, como antes. ¿Por qué el pueblo de Israel no sufría el castigo que sufrían las demás naciones? ¿Por qué? Era el pueblo de Dios. Pero ¿qué tenía que los demás pueblos no tenían, en el que Dios no lo ajusticiaba a ellos como a las otras naciones que pecaban contra Dios? ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Fue enviado quién? El profeta Jonás, para que Nínive se arrepintiera. Pero si Nínive no se arrepentía, ¿qué pasaba? Iba a ser destruido. Y Dios usaba a naciones para que ejecutaran su voluntad. Les daba la espada, como el caso de Nabucodonosor, como el caso de Alejandro el Grande, como el caso del Imperio Romano. Dios les permitía. ¿Por qué? Porque ellos usaban la espada y Dios le daba para que ellos usaran la espada. ¿Y por qué al pueblo de Israel no le sucedía esto? Aunque Dios también les permitió y pasó la espada por el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros leemos el libro de Jeremías, nos vamos a dar cuenta que Dios no quería que muriese ninguna persona del pueblo de Israel. Por eso les decía que se entregaran sin pelear al rey Nabucodonosor. Y nadie le creía a Jeremías, se burlaban de Jeremías. ¿Saben qué? Hay dos predicadores en la Biblia que son, yo puedo decir, son los predicadores fracasados. Pero no porque sean predicadores fracasados, quieren decir que, fracasados en cuanto al número de convertidos que tuvieron. No quiere decir que no hablaban la palabra de Dios. Uno de ellos fue Noé. ¿Cuántos se salvaron de la predicación de Noé? Nadie. Él llevó a su familia. Yo no sé si su familia creía o no en lo que él decía. Pero como Dios tuvo misericordia de Noé, también tuvo misericordia de sus hijos directamente, porque fue una promesa de Dios. Ahora, yo no sé si los hijos realmente creían esto. ¿Por qué? Pues si no, no hubiésemos tenido el caso de Canaán y de Cam, y de Canaán.
¿Por qué? Porque Dios tiene que obrar a través del pueblo de Israel, es decir, todavía no ha llegado al colmo la maldad del Jebuseo, del Fereceo, y el Jebuseo, el Fereceo, el Heveo, y todos esos eran cananeos, hijos de Canaán, nietos de, ¿cómo se llama? De Cam. Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Se vivía en un estado permanente de juicio. El que a hierro mata, a hierro muere. Hoy vivimos en un estado permanente de gracia. Por eso uno ve, mirá, aquella persona progresa, no ama a Dios, pero Dios no lo castiga, porque vivimos en una época de gracia. Dios está dando la oportunidad de salvarse. ¿Cuál era la diferencia? El pueblo de Israel tenía el tabernáculo, en el que el tabernáculo, sin derramamiento de sangre, no podía haber remisión de pecado. Entonces ellos, para presentarse y estar en paz con Dios, tenían los 5 sacrificios que nosotros aprendimos. ¿Se acuerdan? Se derramaba sangre en lugar del pecado de ellos. Moría una víctima inocente, un animal. Y hasta que Dios dijo, hastiado estoy. Pero eso era sombra de ¿qué? De lo que iba a venir. ¿Por qué ahora no sucede eso? Porque ha muerto el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, si la persona no se hace hija de Dios, la persona no cree en Él, después Dios la va a juzgar. Pero no porque Dios no la juzgue, es que Dios no existe. Porque hoy parece que Dios no existiese, o que Dios estuviese en silencio. Yo escucho a pastores a veces que dicen, no, Dios hoy está en silencio. Dios hoy no está en silencio. Dios no está en silencio. Dios responde. Dios responde y obra y sigue obrando. ¿En quién? En quien le escucha, en quien oye su clamor y en quien cree de corazón. ¿Por qué? Porque los que hemos sido salvos, hemos sido sacados de las tinieblas ¿hacia dónde? Hacia luz admirable. Vivimos en una época de tinieblas y de oscuridad. El que no está en Jesús, el que no está en Yeshua Mashiach, vive en tinieblas. Vive en tinieblas. Y nosotros vivimos en la luz. Hemos venido a la luz y estamos bajo la sombra. Fíjense, parece una incongruencia. Bajo la sombra de la luz. O, para decirlo de otra cosa, bajo el haz luminoso del Señor Jesucristo. Protegidos por sus alas. Protegidos por su sangre preciosa. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no observarle en esto? ¿Quién es Él? Y acá se presenta. El Señor Jesucristo se presenta como el primero y el último. El Aleph y la Tab. No Alfa y Omega. Aleph y Tab. Ahora, si quieren decir Alfa y Omega, no está mal dicho. Pero sepan que está mejor dicho Aleph y Tab. No vamos a hacer una semántica de esto. Pero sí algo. Él es el primero y el último. El Alfa, el Omega, Aleph y Tab. Harishon Beajarón, el primero y el último. Escribe un libro, envíalos.